Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No existe un llamado más grande que el del pastor que se presenta ante el pueblo de Dios con la palabra de Dios. El púlpito no es un escenario de entretenimiento, sino una plataforma sagrada para la verdad eterna. Sin embargo, muchos púlpitos modernos han cambiado el poder de la escritura por el emocionalismo, la psicología y la motivación superficial. La iglesia sufre no porque la palabra de Dios haya perdido poder, sino porque muchos pastores han descuidado su llamado sagrado de estudiar, vivir y enseñar fielmente la verdad. Soy su anfitrión, el pastor y productor de cine Gregorio Rangel, dedicado a una interpretación literal, histórica, gramatical, contextual y centrada en Cristo de las Escrituras, porque la palabra de Dios se entiende mejor tal como fue dada. Aquí exploramos cómo la Biblia ilumina la historia, forma la doctrina y llama al púlpito a volver a una predicación audaz y centrada en Cristo. El tema de hoy es el deber sagrado del pastor, el llamado a estudiar y a dividir correctamente la palabra de verdad. El encargo de Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, revela tres verdades vitales. Primero, el pastor es responsable primero ante Dios, no ante los hombres. Segundo, la aprobación de Dios viene a través del trabajo fiel en su palabra. Tercero, la vergüenza se evita solo mediante la precisión al enseñar la escritura. Usar bien, del hebreo orthotomeo, significa cortar rectamente, manejar la escritura con precisión e integridad. Quienes se desvían propagan el error y avanzan más en la impiedad, como 2 Timoteo 2:16 dice. La falsa doctrina es una gangrena espiritual. Corrompe el cuerpo de Cristo hasta que se vuelve insensible a la verdad. Los sermones no nacen de la pereza, sino de trabajo arduo, luchando con la gramática, el contexto, las referencias cruzadas y la oración. Un pastor que predica sin estudiar es como un soldado sin espada. Descuidar la palabra produce confusión y reemplaza la verdad con historias, humor o emociones. Cuando la escritura es reemplazada por entretenimiento, la herejía pronto lo sigue. Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás solo con la escritura. Escrito está, declaró en Mateo 4:4. Si el Hijo de Dios dependió de la palabra escrita, ¿cuánto más deben hacerlo sus pastores? El deber principal de un pastor es alimentar al rebaño con la palabra. Jesús le dijo a Pedro 3 veces: apacienta mis ovejas, en Juan 21, versículo 15 al 17. Eso significa nutrir a los creyentes con toda la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, como declara 2 Timoteo 3:16. Por tanto, los pastores fieles deben enseñar sistemáticamente, libro por libro, versículo por versículo. Un pastor no puede enseñar lo que no ha estudiado. Debe retener la forma de las sanas palabras, 2 Timoteo 1:13 dice, convirtiéndose en un estudiante de por vida en la apologética, también en la teología propia, en la teología sistemática, en la cristología, neumatología, soteriología, escatología y también en hermenéutica, también en la historia de la iglesia. Aparte de eso, un pastor también debe estar leyendo activamente la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, por lo menos, y permítame repetirlo, por lo menos 2 veces al año. Creo que el cristiano común debería leer la Biblia por lo menos 1 vez al año, pero estuviera bien que estuviera leyendo la Biblia 2 a 3 veces al año también, pero ¿cuánto más el pastor? El conocimiento del hebreo y del griego fortalece esta labor. Un pastor no preparado priva a la iglesia de alimento espiritual. La predicación emocional produce creyentes superficiales fácilmente engañados.
Pablo ordenó, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta en 2 Timoteo 4:2. El teatro y la manipulación no pueden sustituir la exposición llena del Espíritu. La adoración no es espectáculo y los predicadores no son artistas. Santiago capítulo 3, versículo 1 advierte que los maestros recibirán mayor condenación, pero los expositores fieles recibirán corona incorruptible de gloria. 1 de Pedro 5:4. Aunque la exhortación de Pablo fue dirigida a Timoteo, todo creyente es llamado a estudiar. Los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras en Hechos 17, versículo 11. Hoy muchos descuidan sus Biblias porque los pastores rara vez las abren. Los sermones se vuelven discursos motivacionales. Las congregaciones se inspiran, pero no son equipadas. Proverbios 19:2 advierte, no es bueno que el alma esté sin conocimiento. La ignorancia no es santidad. Amar a Dios es amar la verdad. La aprobación de un pastor no se mide por el tamaño de su iglesia, sino por su fidelidad a la Escritura. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que era limpio de la sangre de todos porque no había rehuido anunciar todo consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Todo pastor comparecerá ante Cristo, juzgado no por su carisma, sino por su fidelidad al texto. Enseñar la palabra de Dios es guerra espiritual. Desde el Edén, Satanás ha intentado torcer las palabras de Dios. Recuerden Génesis 3:1. Sola escritura es la escritura solamente protege a la iglesia. La palabra de Dios es viva, como dice Hebreos 4:12. Es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y el medio de santificación, Juan 17:17. Sin ella la iglesia queda indefensa. Todo verdadero avivamiento comenzó cuando la palabra fue restaurada a su lugar debido. Cuando Esdras leyó claramente y dio el sentido en Nehemías 8:8, el pueblo se arrepintió. Lo que la iglesia necesita no son más programas o música, sino un retorno a la predicación clara y expositiva. Pastores, examínense. ¿Nacen sus sermones de la oración y el estudio o de la conveniencia? El Espíritu recompensa la diligencia, no la pereza. Creyentes, no se conformen con enseñanzas superficiales. Sean bereanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, dijo Pablo en 1 Timoteo 4:16. Un verdadero pastor se conoce no por su plataforma, sino por su fidelidad. La iglesia necesita un avivamiento de predicación bíblica, exposición centrada en Cristo y llena del Espíritu. El primer deber del pastor es estudiar y el segundo es enseñar, y su meta de vida es ser hallado fiel. Como dijo A.W. Tozer, todo lo que me aleje de mi Biblia es mi enemigo, por inocente que parezca. Así que, pastor, estudiar la palabra, alimenta al rebaño, guarda la verdad, predica todo el consejo de Dios. Y en un día escucharás al maestro decir, bien, buen siervo y fiel. Estas verdades y su contexto histórico se exploran más a fondo en mi película Lobos entre nosotros. Le invito a verla mediante el enlace a continuación y a suscribirse para recibir videos semanales diseñados para fortalecer su fe y fomentar una devoción firme a Cristo y su palabra.